Vamos a tratar de interiorizarnos más sobre qué impacto tiene esta medida con Mercedes Cabeza, secretaria general adjunta de ATE Nacional. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, hoy ustedes tienen paro, ¿no? ¿Están de paro? Nosotros sí estamos en una jornada nacional de lucha con paro, con movilización. Vamos a estar concentrando a partir de las 11 en Diagonal Norte y Esmeralda para marchar al Ministerio de Economía. Es así. Y el paro, digamos, Bueno, seguramente tiene sus razones, pero ¿puede ser limitado por este decreto? ¿Este decreto ya está vigente? nosotros ya fuimos a la justicia para impedir que este decreto quede firme, Ah, ya porque está. lo cierto es que cuando todas las actividades son esenciales, ninguna lo es. Pero además, la esencialidad está determinada por los organismos internacionales y tiene que ver con las actividades que ponen en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de la población. No todas las actividades ponen en riesgo eso. Por supuesto, no todas las huelgas son de las mismas características. Si vos tenés una actividad que no pone en riesgo la integridad, pero pasan 5 semanas de huelga, a lo mejor sí pone en riesgo la integridad, y entonces, bueno, hay como una serie de estratificaciones que son claras internacionalmente y a las cuales Argentina ha adherido como la gran parte o la gran mayoría de los pactos internacionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, Ujú. o la Organización de las Naciones Unidas. Pero lo que intenta hacer Javier Milei no es poner actividades o discutir qué es la esencialidad y qué no lo es. Lo que intenta es limitar el derecho a huelga porque considera que las libertades tienen que ser nada más que de los empresarios. Vos lo decías bien ahí, ¿no? Una alternativa que había sido viable, sustentable y que además había aportado desarrollo al país era el ensamble en Tierra del Fuego de el agregar valor a la cadena de costos de la tecnología en Argentina. Bueno, Ujú. quieren meter a Mercado Libre. En concreto lo que quieren hacer es negocios. Porque el negocio es rentable. A ver, hay que decirle a la gente también esto, ¿no? No es que genera un déficit entonces. No, el negocio es rentable, entonces quieren meter a Mercado Libre. Si no, ninguna empresa inteligente se mete en un negocio que no es rentable. Bueno, Mercado Libre es la empresa que más factura en la Argentina, Bueno, 4.000 millones de dólares, dicen que factura, y bueno, se va a quedar seguramente con un nicho mayoritario, ¿no?, de todo lo que es la comercialización electrónica, según las fuentes del gobierno de Tierra del Fuego, ¿no?, que están indignadas y buscando alternativas, pero es sí, sí, una ayer empresa que además no hubo paga impuestos, una no paga impuestos Mercado Libre, ayer hubo una impresionante movilización. Nosotros como ATE fuimos parte de esa movilización. Está todo el pueblo de Tierra del Fuego movilizado, porque también es cierto que hace muchos años que Tierra del Fuego viene perdiendo en términos de desarrollo con Chile. La verdad es que nos cuesta mucho mirar hacia el sur. En general al argentino le cuesta mucho mirar hacia el sur, pero la realidad es que es la puerta estratégica de entrar a la Antártida. Vallas y territorio que se han disputado las potencias más grandes del mundo. Entonces Ujú. me parece que hay que prestarle un poco de atención, que no es regalar el territorio ni la producción económica de la Argentina a cualquiera, y mucho menos pensar primero en el negocio que en la gente. Eh, Eso por un lado, pero por el otro, vos hablabas recién en tu introducción de la represión a los jubilados de ayer. Yo te diría también la represión a los periodistas, Sí, porque claro. lo cierto es que este gobierno ataca al conocimiento, porque el conocimiento es poder y es saber. Y la Ujú. posibilidad que te da el periodista es mostrarte lo que está pasando en un lugar en donde vos no estás. Claro, Entonces, exacto. ¿a quién le pegan? A un fotógrafo, porque la imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, en algunos casos, ¿no? Por supuesto. Entonces, me parece que lo que estamos viendo en términos generales y en términos colectivos es un cercenamiento de la libertad, digamos. La libertad para Javier Milei es para los que pueden pagarla, no es para todo el mundo. Exacto. La sociedad que quiere construir es una sociedad de hace 100 años. Bueno, hace 100 años existía una burguesía y muy pequeña, tengo que decirte, en términos de sociedad como la conocemos hoy. No eran los 57 millones de argentinos que habitan el suelo argentino, y una gran cantidad de pobreza. A ver, no le podemos escapar a esto.
más allá de que el capitalismo y el consumismo no habían llegado a los niveles de hoy, la sociedad que de hace 100 años no era una sociedad de clase media, o de una pirámide que en realidad en el medio tiene un bastión robustecido de distribución general de la riqueza. La sociedad hace 100 años tenía un pico muy pequeño de gente que se la llevaban toda. Bueno, no es muy distinta a la de ahora, ¿eh? El 90% de la riqueza de nuestro país se la queda el 1% de los empresarios, que hoy, entre ellos Mercado Libre, están intentando apropiarse del resto. Ahora, ¿esto es sostenible? Entonces, ¿a vos te parece que esto es sostenible? Porque pueden intentar lo que quieran, ¿no? Vos sabés que yo no vengo de un palo de izquierda, ni soy progresista, ni mucho menos. Soy sensato, tengo sentido común. Ahora, pregunto, Mercedes, ¿vos creés que es sostenible esto en el tiempo? Porque lo que está pasando en Tierra del Fuego... sentido común, sabés que estalla. O sea, sí, por eso. Es decir, si vos tenés una base que es excesivamente agrandada de pobreza en cualquier lugar del mundo, no en Argentina, en algún momento los pobres se cansan de morirse. Yo ayer hablaba en un grupo de personas en donde alguien dijo, bueno, pero los pobres siempre existieron. Si nosotros no nos fijamos en los pobres y nosotros creemos que la pobreza crece, no nos afecta a nosotros, en algún momento nos va a afectar. Porque siempre, aunque sea por un aspecto incluso hasta egoísta, ¿no? Con más pobreza va a haber más gasto fiscal. Porque el gasto fiscal además, lo vas a tener en la pobreza, es decir, en sostener. Ni siquiera te vas a hacer gasto fiscal. Hay quienes hoy se regocijan de la baja edad de punibilidad. Yo te hago una pregunta. ¿Hay alguien que esté preguntándose por qué esos pibes están en la calle en vez del colegio? ¿O jugando a la pelota? Y ¿O creándose un futuro? Claro. Porque los pibes que van a meter en la cárcel son a los pibes pobres. ¿Y después qué vas a hacer con los padres? ¿Los vas a matar? Exacto. Bueno, prepárense para una sociedad que tenga 2 millones de personas en la Argentina, ¿no? 57 millones. Porque estamos hablando de una gran porción de la sociedad. No estamos hablando de... Me parece que hay que... Y una sociedad en donde todo vale... Donde de derecha, de izquierda, de medio centro, de centro, ¿me entendés? No, es que pasa por un sentido común, por un centro republicano, sensato, con una economía con responsabilidad social, con educación, con proyecto de vida, y esto me parece que no resiste mucho. Lo que está pasando en Tierra del Fuego se podría propagar a otros lugares por distintas cuestiones, porque ayer teníamos las fotos de Tierra del Fuego y las imágenes, y tenemos la imagen de la Plaza del Congreso. Entonces, algún día la cosa estalla, y creo que se creen ganadores porque sacaron el 30% del 53% que fue a votar. Y lo peor es que la política, la clase política le da la razón y van y auxilian al gobierno en las sesiones de diputados porque creen que ganaron con el 16% del total de los votos. Una cosa de locos. Mirá, yo me río un poco de la gente que decía yo no quiero ser Venezuela. Porque en realidad el que decía yo no quiero ser Venezuela hablaba del recorte de libertades y de la propagación de la pobreza y del ensanchamiento de brecha que existe en Venezuela. Yo te hago una pregunta, ¿qué pasa hoy en la Argentina? ¿Cuánto olor a asadito vos podés oler el domingo cuando pasás por un barrio común de clase trabajadora? Porque está todo bien con que los sueldos de los jubilados y qué sé yo, según el presidente, aumenten en dólares, pero la leche se compra en pesos. Y la comida se compra en pesos. Ni siquiera te estoy hablando de vacaciones. Pero los pesos hoy están más caros que los dólares. Es decir... Bueno, por eso lo digo. O sea, vos vas a comprar una leche, una leche en pesos está más cara en dólares que en Estados Unidos hoy. O que en Europa. Una leche, un paquete de fideos, un paquete de pan lactal. Es decir, está más caro. Y es impresionante lo que está pasando en la calle y el nivel de mendicidad que hay en la calle, ¿no? En cualquier supermercado sí, pero además a todo le echan la culpa al gobierno anterior. Bueno, el fotógrafo de ayer era un fotógrafo de AFP, era una agencia francesa que colabora con La Nación, digamos, no estamos hablando de... No es el ultra kirchnerismo que está avanzando en contra de los libertarios, la verdad que no. Hay una gran porción de la sociedad que está diciendo otra cosa. Y uno podría decir, bueno, pero las elecciones, sí está bien, la capital federal siempre votó a la derecha. No es algo que se inventó con Javier Milei. Pero además, cuidado, porque el 53% de votantes lo que te dice es que hay gente desencantada con la democracia.
que nos costó mucha sangre conseguir y además respetar y mucha gente de eso, permitir que siga siendo el sistema de gobierno más importante que ha tenido la Argentina. Y mucha gente de ese 49% que no votó a nadie, porque hay 2% de blanco, dos de blanco y 47 de abstención, ¿no? Ese 50 casi por ciento que no votó a nadie también es de derecha o de centro derecha, pero está desencantado con Milei también porque considera que es un loco, que está diciendo disparates. O sea, no Mira, toda la derecha es insensata, ¿no? Digo. Igual yo no sé si es de derecha, de izquierda o de centro el que no votó. Sí. Lo que te puedo decir es que hay algo que no le cierra. Digamos, que hay algo que en la oposición que no le convence y que hay algo en el gobierno que no le convence y por eso no va a votar. Claro. Digamos, entonces me parece que la clase política en general, incluyendo Javier Milei, que es parte de la clase política, lo que tiene que hacer es repensarse y hacer una profunda autocrítica. Porque también la oposición, hasta que no deje de pelearse dentro de su propio ombligo, va a ser muy difícil que pueda generar una alternativa de lo posible. Mercedes, te doy la mala noticia de que no hay posibilidad de que el gobierno haga una autocrítica porque están exacerbados. Es decir, es un conjunto de nenes, digamos, acomodados que pueden levantarse sin trabajar a las 11 de la mañana para seguir tuiteando. Y que monetizan sus tweets, que están en otro mundo, están en el mundo virtual. Entre ellos se hablan con mensajes, con palabras de Games of Thrones, es decir, de toda la pandilla de Caputo, de Santiago Caputo y compañía, están en otra galaxia. No hay manera, y son los que gobiernan con Javier Milei, y Javier Milei los admira, lo peor, ¿no? Sí, primero decirte que la espectacularización de la política ha llegado a niveles que la verdad es que ya dejan la seriedad de lado, digamos, por no decir alguna barbaridad. Pero bueno, me parece que no es un espectáculo la política tiene que servir para resolverle los problemas a la gente. Después el cómo podemos estar en desacuerdo, debatir política o lo que sea, pero con respeto, con seriedad. Me parece que ya la política del León quedó como... me parece una falta de respeto a la sociedad en su conjunto. Primero porque hay gente que la pasa mal. Me parece que lo primero que hay que visibilizar es esto. Hay gente que la pasa mal. Y eso no es mentira, no son diputados, no son senadores, no son generalmente son personas que no pueden llegar ni siquiera a sustentar su alimento durante todo un mes. Ni siquiera estoy hablando de un alquiler, no estoy hablando ni de condiciones mínimas de existencia como en algún momento algún pensador reflejó en algún libro. Lo que digo es... la espectacularización de la política es un problema, porque nos saca del eje. Hoy no se votan proyectos, se votan personas. Y la verdad es que es un problema también, porque en general un presidente que dijo que venía a eliminar la casta se rodeó de la casta de un gobierno, porque la verdad es que está rodeado el gobierno del antiguo presidente Mauricio Macri, que puede ser mejor o peor dependiendo de la mirada que hayan tenido. Nosotros lo combatimos bastante, pero la realidad es que no hizo lo que dijo que iba a hacer en algún punto, y lo que hizo se aleja de todas las teorías económicas modernas, por lo menos de este siglo. No puede haber un buen resultado de eso. Mirá, cuando lo fuimos a ver al Papa Francisco antes de que falleciera, nos dijo algo muy claro. Yo lo tuve 2 horas acá tratando de explicarme un plan macroeconómico que no había funcionado en ningún lugar del mundo, y le dije que estaba viejo ese plan económico, y me seguía tratando de explicar el mismo cuadrado de la hipotenusa. Bueno, efectivamente no funcionó. No es que no estamos diciendo... es evidente que no funcionó. Mercedes, ¿por qué es la huelga de hoy, específicamente la huelga de ATE, el de paro, digo? En principio porque lo que le estamos diciendo a este gobierno... Bueno, primero rechazar el decreto que limita el derecho a huelga. Cuando todo es esencial, nada lo es. Pero además hay hay organismos internacionales, pactos y demás que estratifican exactamente qué es un servicio esencial y demás, a los cuales Argentina ha adherido, digamos. Eso se cayó del decreto anterior porque en concreto es terriblemente anticonstitucional. Así que, bueno, ya hemos avanzado en la justicia, pero también yo creo que esto la vamos a justicia elevar ese reclamo. Lo va a voltear, la justicia me parece que lo va a voltear. Yo creo que si son inteligentes rápidamente lo van a... Sí, rápidamente lo van a eliminar. Ahora, Mercedes, así como te digo que es institucional y le doy la derecha al sindicalismo,
¿No creen que también hay que ir a una autocrítica de ciertos sectores sindicales que abusan del derecho de huelga y que muchas veces, por ejemplo, bajo la excusa del derecho de huelga bloquean empresas o generan huelgas salvajes o paros salvajes y entonces sí, ahí ponen en riesgo incluso la misma fuente laboral? Hablo, por ejemplo, de el caso de los neumáticos, ¿no? Que el Mira, sindicato de neumáticos terminó con una huelga, terminó con la empresa prácticamente. Tuvo que echar la ahí empresa a 400 tenemos, trabajadores. yo entiendo lo que vos decís, lo que digo también es, cuidado porque la contracara al derecho a huelga es la paritaria, Ujú. y en muchos lugares del sector privado la paritaria no existe en términos de negociación. Hoy en el sector público tampoco, ha habido periodos en los que sí ha habido negociación paritaria, hay provincias que permanentemente negocian paritarias, por lo tanto no puedo decir que es algo generalizado. Ujú. Pero la realidad es que la paritaria en el sector privado no existe. Y también creo, o sea, por un lado eso, me parece que si existieran las paritarias en el sector privado y la negociación fuera con buena fe, no se llegaría a una huelga por tiempo indeterminado del sector privado. Ujú. Primero porque la gente quiere trabajar, pero quiere trabajar dignamente. Obvio, Si no, no y lo trabaja, merece y digamos. lo necesita, y el país necesita que la gente tenga salarios dignos, porque el país Dicho necesita esto, que haya un poder de consumo para que funcione la economía. coincido, pero dicho esto también te voy a dar te voy a dar la razón en que creo que hay que hacer una autocrítica hacia algunos sindicatos tradicionales, porque lo cierto es que el descreimiento hacia las instituciones no es solamente hacia la política partidaria, sino también hacia el sindicalismo. Y eso Claro, tiene que ver con que en la Argentina subsisten sindicalistas empresarios. claro. Entonces, bueno, me parece que sí, hay que hacer una profunda autocrítica. Yo te voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros, el gobierno firmó la paritaria estatal con un 1,3% de aumento hasta que termina la paritaria por mes. La Ujú, inflación es más del 3% en algunos meses. O sea ujú, que lo que firmó es una pérdida de salario. Ahora, no lo sacó por decreto, lo firmó con otro sindicato. ujú. Entonces, me parece que hay que hacer una profunda revisión. Sí, claro que sí. Excelente, Mercedes, la verdad, un lujo. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y cuando quieran. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, ahí estábamos, hablando con Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional.